Bueno, vimos la performance animal de diferentes categorías animales alimentadas a través de silo, de sorgo y de maíz. Pasamos por las alternativas en el suministro y utilización. Luego vimos claves para lograr un silo exitoso, un silo de calidad. Nos queda por ver e irnos de lleno al cultivo. Para eso abrimos el bloque, criterios para la selección del híbrido. Y para esto lo tenemos al ingeniero agrónomo Julián Siri, coordinador del área de desarrollo de Advanta Semillas, y al ingeniero agrónomo Tomás Zumblat, gerente regional del área de desarrollo para Américas. Buenas tardes, muchachos, ¿me escuchan? Buenas tardes, Buenas Garpo. tardes, ¿Cómo Gaspo. estás? Sí, acá estamos. Bueno, impecable. A ver, la idea va a ser entonces arrancar este bloque con Juli primero. Perfecto, Gaspo. Muchas gracias por la presentación. La verdad que la jornada viene siendo muy, pero muy interesante. Y la idea que tengo yo es contarles un poco desde la empresa, desde una empresa, digamos, de genética, qué es lo que vemos a la hora de desarrollar un híbrido y posicionarlo para el segmento silero y cuáles son, digamos, los criterios que tienen que tener ustedes para esa elección de híbrido que van a hacer para silajes y intentar de recomendar cada híbrido específicamente para cada categoría. Vamos a arrancar un poco con sorgo, que por ahí es el cultivo que tiene más complejidad, porque, como voy a mostrar a continuación, tiene una gran variabilidad entre biotipos y hay 1 millón de sorgos a la hora de elegir, lo que muchas veces llega a una gran complejidad de elección de híbridos. Así que me voy a focalizar un poquito más en sorgo y después voy a repasar también un poco qué es lo que hacemos en maíz. Pero los principales criterios que tenemos a la hora de elegir un híbrido de sorgo para silaje, en primer lugar, obviamente, como todos queremos, ser más productivos, tener mayor productividad en materia seca de planta completa y estabilidad ante malos ambientes y malas condiciones de años. Calidad, sobre todo, o sea, específicamente en sorgo, es muy importante esta relación grano-planta, porque hay una gran variabilidad entre genotipos en esta relación, influye directamente en la calidad. Y esta calidad va a estar obviamente relacionada con los requerimientos nutricionales de la categoría animal que queramos alimentar, que sea el objetivo final de este silaje. Así que la calidad es otro criterio clave a la hora que va a estar muy influenciada por el híbrido. Y también el momento en que necesitamos ese picado, que este momento va a estar determinado en primer lugar por la madurez relativa o el ciclo del híbrido del que estamos hablando, y esto también va a estar influenciado por un carácter que también es muy dependiente del híbrido, que va a ser la tasa de secación, que es un concepto que ya estuvo hablando bastante Marcelo, y ventana de picado. Entonces, esta tasa de secación, o sea, hay que tener muy en cuenta este criterio de tasa de secación y ventana de picado para hacer una correcta planificación y tener ese silaje en el momento, digamos, que nosotros querramos, en el momento que la cadena forrajera del establecimiento indique que necesitamos ese input de silaje, o en el momento que necesitemos liberar el lote para seguir con la rotación en el cultivo siguiente. Entonces, como les decía hoy, hay una grandísima variabilidad entre biotipos de sorgo, lo que genera una gran complejidad en la elección de híbridos. Por ejemplo, tenemos híbridos forrajeros, que son estos plantones gigantes, digamos que al no ser pastoreados, agarran estas alturas altísimas que muchas veces nos dan ganas de picarlo porque vemos una masa voluminosa enorme y pensamos en la cantidad de alimento que podemos sacar de ahí. El sorgo forrajero de uso diferido, que también es un material que tiene un porte algo menor, tiene características diferenciales digamos, de caña, pero también tiene una alta productividad de materia verde por hectárea, que también estos sorgos gigantes que vemos cuando vamos por las rutas y también nos llevan esa tentación de querer picarlo. Los sorgos doble propósito, que son sorgos, digamos, que son sorgos graníferos de ciclos largos, que tienen un alto porte, un porte entre 1,80 m y 2 metros, y tiene un buen balance entre productividad de materia seca por hectárea y producción y contenido de grano.
híbridos graníferos que se caracterizan por tener un menor potencial de rendimiento, pero un mayor contenido de granos. Entonces, la idea es contarle un poquito qué es lo que buscamos en cada segmento nosotros como empresa de genética y qué es lo que aporta cada uno de estos biotipos para silaje o lo que no aporta. Un sorgo granífero, digamos, son sorgos que se seleccionan específicamente por su productividad en granos. Lo que se mide en estos sorgos para sacarlo al mercado es la productividad en granos. ¿Y qué nos aportarían este biotipo de sorgo para uso silero? Nos aportarían, digamos, un material que si bien no tiene el rendimiento de materia seca de planta completa que podemos tener con un híbrido de doble propósito, tenemos una elevada proporción de panoja mayor al 50%, una alta tasa de secación, y bueno, son híbridos que pueden ser ciclos cortos, ciclos intermedios y ciclos largos. Los sorgos de doble propósito, como se ven en la foto, la diferencia que tienen con los graníferos es que básicamente el porte, son de un porte bastante más pequeño, a la izquierda ven un sorgo granífero, a la derecha ven un doble propósito, y lo que vemos de este sorgo es que tiene, digamos, un carácter que le llamamos braquítico. Este carácter braquítico lo que hace es que tenga una corta distancia entre entrenudos y una gran cantidad de hojas, lo que otorga una productividad de materia seca por hectárea abismal, en un porte de planta entre 1,80 m y 2 metros, y con un elevado contenido de grano mayor al 40% de la proporción de panoja. Esto nos termina brindando una tasa de secación media, y este tipo de sorgo normalmente, para tener esta productividad de materia seca por hectárea tan alta, necesitamos que sean ciclos largos. Y después tenemos sorgos forrajeros de uso diferido, que estos sorgos, si bien tienen un alto rendimiento de materia seca de planta completa, suelen tener una muy baja proporción de grano, y suelen tener este biotipo se caracteriza por tener un alto contenido de azúcar en tallo, que es específicamente para su uso diferido. Estos materiales, al tener tan bajo contenido de grano, tienen una muy baja tasa de secación y también son ciclos muy largos. Después, el último biotipo comercial de sorgo que tenemos son los sorgos forrajeros multicorte, que los sorgos forrajeros multicorte también son sorgos con un altísimo rendimiento de materia seca por hectárea, pero tienen un muy bajo contenido de grano, muy baja tasa de secación, y también tienen ciclos muy largos. Son todos caracteres por ahí no deseados para lo que es silaje, que ahora se los voy a resumir un poco en esta tabla que vamos a ver a continuación, que lo empiezo a referenciar un poco con los nombres y apellidos de los híbridos, que quizás ustedes conocen más por híbrido que por el segmento al que pertenecen. Entonces, en los híbridos, acá tenemos el segmento del híbrido, los nombres de los híbridos comerciales que se agrupan en estos segmentos, la partición de materia seca, lo que ven acá en color bordó sería el contenido de grano, y después lo que vemos en verde es la proporción de hoja, y en verde clarito es la proporción de caña. Y acá lo que vemos, la línea esta, es la productividad de materia seca por hectárea de planta completa. Entonces, los sorgos graníferos podemos decir que son los sorgos que tienen un mayor contenido de grano por hectárea. Tener un mayor contenido de grano, ¿qué nos implica? Tener una mayor digestibilidad de planta completa. Los doble propósitos son los sorgos que tienen junto con los forrajeros de uso frío y forrajeros multicorte, tiene una altísima productividad de materia seca de planta completa por hectárea. O sea, con estos materiales apuntamos al potencial de productividad de materia seca por hectárea, buscando incluso rendimientos de materia seca por hectárea superiores a los obtenibles con un maíz, con una adecuada proporción de granos que nos van a permitir tener una buena calidad para su uso silero. Y una vez que pasamos al biotipo de sorgos forrajeros de uso diferido, como lo es el Sugar Grace, o los forrajeros multicorte, vemos que tiene una altísima productividad de materia seca por hectárea, pero cuando vemos la proporción de grano que tenemos con estos materiales, vemos que es una proporción de grano muy, pero muy baja, afectando directamente su potencialidad de uso para silo, ya sea por la baja digestibilidad que van a tener estos materiales, como también por la muy baja tasa de secación
digamos, y se va a complicar llegar a la ventana óptima de picado y tener un picado que mantenga estas condiciones de calidad que tanto remarcó Marcelo. Entonces, nosotros hace años venimos trabajando junto con el INTA Manfredi en la caracterización de los sorgos de distintos biotipos con el objetivo de poder brindarle al productor, digamos, una información lo más certera posible y validada a campo y validada en condiciones de performance animal para asegurarle un posicionamiento de cada producto para la categoría animal y para el uso que sea recomendado. Entonces, de esos estudios realizados con el INTA Manfredi ya hace varios años y que lo seguimos haciendo, las conclusiones que sacamos de nuestro híbrido de sorgo es la siguiente. En esta tabla, que está a disposición en el catálogo de híbridos de la empresa, vemos los distintos híbridos de sorgo que tenemos a disposición y su recomendación de uso para silaje de planta completa. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos, está todo categorizado en, digamos, van a ver acá, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, y cuando van a las referencias de este gráfico, vemos que esto es categoría animal recomendada. Entonces, estamos recomendando estos híbridos para determinada categoría animal para silaje. Entonces, categoría 1 sería animales con bajo requerimiento, categoría 2, animales con requerimientos energéticos medios o altos, categoría 3, animales con requerimientos energéticos medios altos, por ejemplo, recríen carne tambo y vaca lechera en producción, y categoría 4 serían, digamos, la categoría más demandante de estas 4 categorías mencionadas, que serían animales en terminación y vaca lecheras en producción. Entonces, según lo hablado anteriormente, digamos, los biotipos de sorgo, digamos, de uso diferido, que sería el sugar graze, ¿qué tenemos? Tenemos un alto rendimiento de fibra, una alta producción de materia seca, pero tenemos una muy baja calidad y una muy baja tasa de secación. Entonces, este biotipo, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir en una dieta TMR como aporte de fibra. No hay otro uso para este tipo de sorgo, si bien nos tienta a picarlo, abstengámonos, solamente sirve para una dieta TMR. Después, cuando pasamos al BH422 y a la DB2450IG, vimos que son híbridos doble propósito, que por ahí podemos decir que maximizan, es un equilibrio entre productividad, materia seca por hectárea y calidad. Estos híbridos son ideales para planteos similares a lo hecho por Marcelo Pasón en Recría, que nos permiten tener rendimiento de fibra con muy buen contenido de grano, y son ideales para recría para carne tambo y como parte de dietas TMR. Y a medida que ya nos vamos a las categorías más demandantes, categoría 3 y 4, recomendamos usar para la categoría 3 el híbrido AD2499, que es un doble propósito, que además se caracteriza por ser BMR. Y para la categoría 4 recomendamos todo lo que son híbridos graníferos con una altísima proporción de grano, ADB1350, ADB1250 y ADB1302. Cuando pasamos a lo que es maíz para silo, ¿cuáles son los criterios que tenemos para elegir un maíz para silo? Básicamente son los mismos, tenemos que tener en cuenta los mismos criterios, pero por ahí, a diferencia de lo que es maíz, hay una menor variabilidad, no hay esa gran variabilidad en biotipos que tenemos en maíz, no tenemos un maíz forrajero que no tenga espiga, por ejemplo. Así que si bien hay que tener en cuenta los mismos criterios, es algo más sencillo, o digamos, es algo más sencillo no equivocarnos, sería la palabra completa, pero igualmente nos podemos equivocar, así que le tenemos que prestar atención a los mismos parámetros: productividad de materia seca de planta completa y estabilidad del material que vamos a utilizar, calidad, también focalizado en la relación grano-planta, y ese silaje normalmente también tiene que estar pensado para una categoría animal que requiera una alta concentración energética. El maíz tiene, a diferencia del sorgo, un índice de cosecha bastante más alto, por lo cual no tiene esa variabilidad en calidad, en digestibilidad que tiene el sorgo, y nos va a permitir llegar siempre a tener un silaje adecuado
para categorías más demandantes. Y momento en que se necesita el picado. Esto sí es sumamente importante, digamos, invocar la madurez relativa con el momento que necesitamos de picar y buscar un material que tenga una tasa de secación y una ventana de picado adecuada para, digamos, la disponibilidad de maquinaria que tenemos. Acá este punto es importantísimo para maíz. Como bien mostró Marcelo, la tasa de secación es muchísimo mayor a una tasa de secación de sorgo, y tenemos la misma ventana de picado, por lo cual, o sea, la misma porcentaje de materia seca ventana de picado, por lo cual vamos a tener menos días de ventana de picado y tenemos que tener muy bien aceitada o muy bien conocido el híbrido para lograr llegar a picar el híbrido en su momento óptimo. Lo cual muchas veces es muy complicado porque es un servicio que normalmente es tercerizado, así que bueno, es un criterio que hay que tener cada vez más en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos en maíz para recomendar nosotros como empresa de genética nuestros híbridos? Hacemos un trabajo interno de posicionamiento de nuestros híbridos para uso silero, teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, que cumplan con las cualidades especificadas, y además también hacemos algunas validaciones en conjunto con el INTA Manfredi para ayudar a posicionar mejor nuestros materiales, y lo que buscamos nosotros es tener híbridos con tecnología adaptado a las distintas regiones maiceras del país, y además híbridos que también tengan distintas tecnologías que permitan llegar a distintos bolsillos del productor, siempre procurando tener un máximo volumen y una máxima calidad de materia seca para picado. Entonces los híbridos que tenemos son ADB8112, ADB8560T, ADB8101 en su versión MGRR y RR2, ADB8570, ADB23.0 RR2 y ADB32.0 RR2. Así que, bueno, Vasco, estos serían los criterios para elección de híbridos de maíz y sorgo para silaje, así que ya podríamos avanzar con lo que es el control de malezas en sorgo, que es un problema que tantos dolores de cabeza nos genera. Fenomenal, Juli. Entonces, atentos a Tommy para también contarnos un poco de qué se trata la tecnología iGrowth y, bueno, dentro de lo que es el control de malezas. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un privilegio esta tech ganadera y este formato, adecuándonos a estas circunstancias de pandemia que nos obligan a ser muy innovadores en la forma de comunicarnos. Así que, bueno, esto quería comentar que, bueno, hoy hay mucha gente conectada de otros países en este momento escuchando esta presentación de la región, Latinoamérica, hasta gente de México hay conectada y algunos de Europa también. Así que hay muchísima gente conectada hoy y, bueno, esperamos que les haya cubierto las expectativas. A mí me toca hablar de el manejo de malezas con tecnología iGrowth. Primero les voy a comentar un poquito qué quiere decir, qué es esta tecnología iGrowth y cómo permitió derribar una barrera tecnológica muy importante para el cultivo de sorgo, como era el control de malezas. Cuando nosotros hacíamos encuestas entre los productores, cuáles eran las principales causas por la no adopción de más sorgo en sus campos, una de las principales causas, o si no era la principal, era la posibilidad de controlar las malezas de manera adecuada y tener cultivos limpios hasta la cosecha. Así que, bueno, vamos a ver un pequeño video introductorio y después yo sigo con mi presentación. Hasta hace 3 campañas, la principal limitante que tenía el cultivo de sorgo era el eficaz control de malezas. En el año 2018, Advanta Semillas lanza la tecnología iGrowth, una revolución en el cultivo de sorgo y en el mercado en sí. La tecnología le confiere al cultivo resistencia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Se pueden aplicar estos herbicidas tanto en preemergencia como en posemergencia. En el año 2018 se encontraba disponible en los biotipos graníferos y desde el año 2019 se encuentra también disponible en los biotipos doble propósito. Es importante resaltar que esta tecnología fue desarrollada por Advanta Semillas en Argentina y luego exportado al resto del mundo.
Hoy se encuentra disponible también en países como Australia, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay, entre otros. Bueno, muy bien. Después de esta pequeña introducción que vimos a Gaspo explicándonos de qué se trataba la tecnología, yo voy a profundizar un poquito más en algunos conceptos y para resaltar que esto es una tecnología de resistencia a herbicidas, que confiere resistencia a herbicidas, pero no es transgénico. Se obtuvo a través de un proceso de mutagénesis específica, y una característica muy importante es que a pesar de ser resistente a un herbicida de la familia sí, de las ALS, de los modos de acción de ALS, aceto-lactato sintetasa, a pesar de formar parte de ese grupo de herbicidas, no es resistente a la sulfonilurea, que también pertenecen al mismo grupo. Es resistente solamente a las imidazolinonas, lo cual es un carácter deseable porque nos permite controlar los sorgos guachos del año siguiente con sulfonilureas. Es un carácter recesivo. Para tener un híbrido iGrowth es necesario que las dos líneas parentales, padre y madre, sean resistentes. Otro carácter más que deseable porque esto impide o retrasa mucho la resistencia cruzada con alguna otra maleza relacionada, ¿no? Si se llegara a cruzar, por ejemplo, con Alepo, la descendencia sería heterocigota y no sería resistente. Otro tema importante es que tenemos estudios hechos desde hace varios años. Esta tecnología, como decía Gaspo, se desarrolló acá en la Argentina, y desde el año 2007 que se vienen haciendo estudios y de impacto en rendimiento, y no hay un impacto en el rendimiento por la utilización de esta tecnología en las líneas de sorgo, por incorporarlas, y tampoco tienen impacto en la biomasa, o sea, ni en rendimiento en grano ni en biomasa. A diferencia de lo que ocurrió en su momento al principio con lo que eran los maíces CL, resistente a midazolinona, o los girasoles, los primeros girasoles CL, que había una penalidad porque el carácter era transferido de otra especie diferente. En este caso, este carácter de resistencia se desarrolló sobre líneas elite de alto rendimiento del germoplasma de Advanta. Como resultado, los híbridos resultantes son tan buenos o mejores que los híbridos convencionales. Hoy es una alternativa súper útil como preemergente o posemergente, y es la única opción que tenemos para controlar gramíneas en posemergencia. Lo ideal es, el sorgo, al igual que el maíz, tiene su periodo crítico de control de malezas durante los primeros 30 días. El cultivo tiene que estar limpio en ese momento para no afectar el rendimiento, y es más recomendable usar imidazolinonas de mayor residualidad, donde se puede aplicar el herbicida como preemergente. En algunas situaciones donde se usan imidazolinonas más suaves, como vamos a ver el caso de Marcelo, hubo una necesidad de una reaplicación, porque con la imidazolinona que se aplicó en la preemergencia no alcanzó. Ahora vamos a ver el caso, y vamos a ver cómo quedó el lote después. Y por último, es una tecnología segura y conocida por los productores, porque hoy los girasoles CL en el mercado deben ser más o menos el 70 o el 80% del mercado, y usan estos herbicidas, y en maíz hay una buena cantidad de hectáreas también que usan esta tecnología de estos herbicidas, me refiero de la familia de las imidazolinonas. Un aspecto importante, fíjense que qué es lo que pasa con un material convencional cuando se aplica la imidazolinona, es determinante. La planta no se sobrevive. Esto es algo muy importante para tener en cuenta, porque muchas veces ocurre que pueden confundirse alguna fito cuando vean en un iGrow, pero no es atribuible a ninguna imidazolinona. Puede ser algún efecto residual de algún otro herbicida. Si fuera susceptible de imidazolinona, veríamos una muerte total o síntomas de fitotoxicidad. Nosotros realizamos todos los años estudios de fitotoxicidad de las distintas imidazolinonas que hay en el mercado,
a dosis comercial y a doble dosis en suelos arenosos de menos de un 1% de materia orgánica, como para forzar la aparición de fitotoxicidad. Y este es un ejemplo de un ensayo donde probamos contra un testigo, que es atracina, solamente todo tipo de activos, imazapyr, con mezclas con imazamox, imazapic, etcétera, distintas concentraciones, y fíjense lo que son las equivalencias de ingredientes activos por hectárea que hemos aplicado, se hace este tipo de ensayos a campo, y esto es lo que se observa. O sea, los híbridos se siembran así a lo largo y los tratamientos transversalmente. Cada rectángulo es un tratamiento diferente, y después se observa a campo. Fíjense que no se observa fito en ninguna de los tratamientos aplicados. Y esto lo repetimos todos los años, pero no encontramos interacciones ni con el año ni con el tipo de ambiente. Esto es un ejemplo de lo que se ve, es un lado a lado. A la izquierda es una atracina con un metolaclor y un protector de semilla, y a la derecha es un sorgo con imidazolinona en la preemergencia. Y bueno, tenemos muchas experiencias que se las muestro rápidamente, y después me interesa que nos concentremos en el caso de hoy, de la TEC, el campo de Marcelo. Pero esta tecnología, como comentó Gaspo, se liberó en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, ahora se va a liberar en México, en Estados Unidos, Australia. Se desarrolló de Argentina, y todos estos países la están usando, y traemos algunos ejemplos. En Uruguay, la verdad que aporta un valor enorme. Acá ven un híbrido convencional, donde se aplicó tordón y metolaclor, y contra un semar, que el semar es una mezcla de imazapyr con imazapic. Estas situaciones que ven acá son típicas que se podían observar en Uruguay. En Uruguay el cultivo de sorgo venía en franca decadencia por el tema del control de malezas. Hubo productores que han pasado de 0 a 100% de la superficie de iGrow porque realmente les solucionaba un problema enorme. Este es otro caso en Uruguay. Acá se dejó un chancho a propósito, y fíjense ahí se ve mejor, contra el lote aplicado con semar, que es la mezcla de imazapyr con imazapic. Esto es en Argentina. Fíjense un tratamiento convencional a la izquierda de metolaclor con atracina, que lo que ocurrió es que esa campaña llovió bastante. El problema es que el herbicida se diluye, y a la derecha simplemente con imazetapyr y atracina se obtuvo un control muy bueno. Esto es en Crespo, dice acá, me parece que era en Federal, por ahí. Pero este es un caso, uno de los primeros casos, de los primeros productores que usaron el iGrow, donde aplicó, digamos, imidazolinona, en este caso atracina e imazetapyr, y lo que ven acá es un chancho de capín resistente a glifosato en el sorgo, ¿no? Y el resto del lote totalmente controlado, y a la derecha ven un maíz que tiene resistencia a glifosato, aplicaron glifosato y se dieron cuenta tarde que ese capín era resistente a glifo, ¿no? Bueno, el resultado, un rendimiento, ese año fue una campaña complicada, una sequía espantosa, y el sorgo le sacó casi 1000 kilos al maíz. Este es un productor que acá había un video que no lo voy a pasar porque se escucha muy mal, que hay mucho viento, es de Uruguay, que lo que expresa acá para resaltar es no solamente el control de malezas durante el cultivo, sino el efecto residual que tiene para el cultivo posterior. En este caso él resaltaba que para la soja subsiguiente, el año siguiente, necesitó aplicar una vez menos glifosato. Y acá a la derecha ven un caso real de la provincia de Buenos Aires, esto es en Geli, donde ven en esta diagonal, a la izquierda, esto es un índice verde, ¿eh? Una foto satelital. A la derecha ven un rastrojo de maíz cosechado se cosechó, cuando se había cosechado en abril del 2019, ¿no? Sí, de 2019, y el de la izquierda, que es el sorgo, se cosechó en mayo. Fíjense, la foto dice agosto del 19, la foto satelital,
Y acá lo que ven verde en agosto son las malezas, después el maíz, del rastrojo de maíz. Y a la izquierda ven todo, dice menor vegetación, todo en naranja, es el rastrojo de sorgo. El impacto que tuvo la combinación del herbicida con la cobertura que produce el sorgo sobre el suelo, ¿no? La verdad que fue muy impactante este caso. Por último, de esta parte, antes de entrar en el caso específico de Marcelo, les quería comentar que se viene la tecnología iGrowth en el segmento forrajero multicorte. Ya esta campaña, muchos productores van a poder probar la tecnología en su campo, y el año que viene ya va a estar comercialmente disponible. Así que eso es una muy buena noticia porque era el segmento que nos estaba faltando ofrecer al mercado con resistencia a imidazolinonas. Bueno, vamos al estudio de Marcelo. Estos son los lotes del campo de Marcelo en donde se sembró un híbrido iGrow, doble propósito, el braquítico que le comentaba a Julián recién. Y acá lo que pueden ver, lo que quiero resaltar con esta foto es la calidad de suelo donde fue sembrado. Estos son suelos clase 4W, donde la limitante, la W es de agua, ¿no? Y bueno, son suelos bastante complicados para hacer un cultivo agrícola. Ahora van a ver una foto, un lote 8 de 12 hectáreas y el lote 6 de 30 hectáreas. A partir de esto es que Marcelo confeccionó el SIG. Algunos datos, el híbrido sembrado, acá se ve una foto aérea del lote 8, esto fue el día del picado, como se veía, y allá al fondo se ve el otro lote, que se llama, bueno, no me acuerdo el número del lote, pero lo que pasa es que está, bueno, no llego a ver porque me tapa la pantalla mi propia cara, pero allá en el fondo está el otro lote, y la fecha de siembra de esto fue fines de octubre. La densidad de siembra fue 12 semillas por metro, 52. Aplicó 50 kilos de fosfato diamónico a la siembra y en B3 incorporó urea y tuvo la suerte que a los 2 días le llovieron 60 milímetros. Y el manejo de herbicida fue el siguiente. Hizo un barbecho químico el 12 de septiembre de 2 litros de atracina, 2 litros y medio de glifo y 624 de lotes complicados, mucha maleza, ahora van a ver. En preemergencia se aplicó 1 litro de macetapir, que no fue suficiente, y en posemergencia, en nuestra visita, cuando fuimos a visitarlo, ya estaba aplicando ese mismo día, o al día siguiente, no me acuerdo, aplicó 114 gramos de una mezcla de Imazapic con Imazapir, que hay herbicidas comerciales hoy, que es una mezcla importante, porque había malezas, además de haber cuaresma, había gramón. Bueno, la visita, fíjense, estas son las fotos, ahora vamos a ver un video. La visita del 5 de diciembre se veía así el lote, bastante desparejo, típico de un lote clase 4W, tampoco es de esperar un cultivo que parezca Iowa, ¿no? Pero son lotes complicados, y fíjense la presión de malezas que había, ¿no? El entresurco era impresionante. Y esta es la visita del 24 de enero, donde ya van a ver un detalle en 2 videos que van después de este slide, donde el primer video van a ver la visita del 5 de diciembre, con más detalle de cómo se veían las malezas, y después Julián fue el 24 de enero y hizo el siguiente video, y miren cómo se emparejó el cultivo, gracias al control de las malezas y a la fertilización, el timing en la fertilización que aplicó Marcelo, que a los 2 días le llovieron 60 milímetros. Bueno, vamos a entonces, si te parece, estudios centrales. Este sorgo es un 2450 sembrado en Ameguino el 30 de octubre. Se aplicó solamente 1 litro de macetapir. Hoy es 5 de diciembre y se aplicó on duty, una caja cada 6 hectáreas, porque hay un escape importante de cuaresma. También hay gramón. Y la idea es venir el 20 de diciembre, Julián City, ahí hay gramón, para hacer este mismo video
y sacar fotos como la que voy a mandar ahora al grupo para ver el efecto que tiene el on duty en malezas pasadas de tamaño. En realidad no es el tamaño ideal, las cuaresmas están muy grandes y hay gramón bastante, así que saco este video para que Juli venga al campo de Marcelo Pazón acá en Ameguino, más o menos el 20 de diciembre. Estamos en el lote de ADB 2450 IG, acá en Ameguino, el lote del productor Marcelo Pazón. Acá Tomás y Gaspar en la visita anterior vinieron y estaba lleno de pasto cuaresma por un fallo en el control de los preemergentes y se aplicó dosis comercial 114 gramos por hectárea de on duty con el fin de controlar todo el escape de pasto cuaresma. Se ve que el control fue muy pero muy bueno. El poco pasto cuaresma que quedó vivo le pegó un palo importante y lo frenó y le permitió al sorgo desarrollarse, cerrar el surco y ganar la competencia de las malezas. Muy bien. Bueno, ahí se veía bien en detalle cómo fue la evolución del lote y es increíble cómo ese cultivo de sorgo adquirió un porte y una uniformidad que no se veía al principio, ¿no? Un dato que me faltó comentarles cómo fueron las lluvias. Fíjense, julio no llovió nada, agosto 8 milímetros, septiembre 15, octubre 58. Acuérdense que esto se sembró a fin de octubre, tuvo la suerte de que se recargó algo el perfil para el cultivo, pero después, durante todo el periodo del cultivo hasta el picado, fueron 316 milímetros, no fue una gran precipitación, ¿no? Como decía Marcelo, acá, en este tipo de suelos, uno depende mucho de las lluvias periódicas, porque no son suelos que tengan una gran capacidad de una gran cantidad de agua útil, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un video de cómo se veía. Ahí ven el lote de uno de los lotes allá al fondo, y acá a la derecha en el video lo que van a ver es cómo queda el rastrojo después del picado. Ahí ya pasó la picadora. Esta es una imagen de un dron, un video, y fíjense la limpieza que tiene el lote. Van a ver que hay un chancho así longitudinal de malezas, y después van a ver algunos manchones verdes adentro del cultivo, que son manchones de fertilidad, que lo van a ver cuando el dron baja y se acerca al frente del cultivo, que van a ver que son plantas verdes. Bueno, pongan el video a ver si lo pueden. Muy bien. Ahí se veía claramente con la facilidad que trabajó el equipo durante el picado. Tengo un video, pero sí va a ser muy largo esto, donde se ve la picadora que trabaja muy liviana. Otra cualidad de esta tecnología es que antes los cultivos de sorgo muchas veces se picaban con un fachinal de malezas a mitad de la altura o a la misma altura del cultivo, y había que subir la altura de picado porque se trababa la cuchilla de corte o había que ir muy lento. Y imagínense ese lote, lo fácil que fue picarlo y lo limpio que queda ese lote después del picado. Por último, les quería contar un poquito, bueno, acá les mostré toda la tecnología utilizada.
el resultado en el control de malezas, pero ahora vamos a ver el resultado de producción. Para lo cual, si vamos a los números, ¿cuánto sacó Marcelo de esas hectáreas? Sacó un promedio de 40 toneladas de materia verde por hectárea y lo cosechó con un porcentaje de materia seca un poco alto, del 41,85%, pero también estuvo muy complicado elegir el momento óptimo de picado porque fueron unos días de soplete muy fuertes, donde había mucha demanda atmosférica y se secó de golpe al final. Cosa que no es tan normal en este tipo de materiales doble propósito, ¿no? Eso nos da una producción de 16,74 toneladas de materia seca por hectárea, y yo le pedí a Marcelo de León que los dos últimos slides, él hiciera unos comentarios de el impacto que tuvo este picado de sorgo un poco pasado, sobre todo en lo que tiene que ver con la digestibilidad de la fibra. Que impacta en la digestibilidad total de la materia seca. Así que, Marcelo, si estás ahí, yo te paso los dos slides y vos haces tus observaciones. Bueno, realmente cuando uno trata de analizar la calidad de un silaje, hay muchos parámetros, si bien uno normalmente analiza los principales. En este caso, la proteína es 6,7, o sea, está dentro de los valores normales. Y hay dos parámetros relacionados a la fibra, o sea, el componente planta, que es FDN, que es el total de pared celular que hay en el silaje, proveniente de la condición del cultivo, en donde hay un valor que en este caso es de 47,77, o sea, podemos redondear el 50%. Y entonces, ¿qué es el otro 50%? Son los contenidos celulares, donde está la proteína, donde está el almidón, donde están los azúcares solubles. Son esos tres componentes y el resto es pared celular. Entonces, si bien, y ya se señaló con anterioridad, el porcentaje de grano es un primer indicador de la calidad potencial, en un silaje de planta entera tenemos que la mitad del total del material es pared celular. Por lo tanto, cuánto se degrade esa pared celular va a ser determinante también del aporte de nutrientes y la digestibilidad. Y esto es muy importante porque en parte depende del híbrido y en parte depende del momento de confección o del estado del cultivo en el momento de confección. Entonces, si vemos lo que ya se denomina digestibilidad de la pared celular, vemos que es un valor que refleja parte de lo que es la digestibilidad total del silaje. Aquí, resaltado en este cuadradito amarillo, está la digestibilidad medida en un sistema americano como total de nutrientes digestibles y que indica una digestibilidad para este tipo de híbrido relativamente baja. Esperaríamos una digestibilidad mayor como característica del híbrido y proporción de grano. El tema es que esto está explicado claramente por el hecho que la planta y esta pared celular, al haberse confeccionado en un estado de alguna manera pasado o estado avanzado, esa digestibilidad va disminuyendo. Yo no sé si alcanza a ver, pero en este gráfico hacia la derecha hay un rango entre la línea verde y la línea roja donde deberían estar los valores de digestibilidad más frecuentes y esperables en lo que es pared celular, y sin embargo en la línea negra de abajo está la digestibilidad o degradabilidad ruminal de este silaje, que muestra claramente que es menor al rango en el cual se debería encontrar. Quiere decir que acá las condiciones climáticas del momento previo al ensilado y haberlo confeccionado fuera de la ventana de picado en un estado avanzado
contribuyó a que esa digestibilidad de la pared celular sea relativamente baja y afecte la digestibilidad total del silaje. Y por último, en estos indicadores, círculos, podemos ver un resumen de lo que es los parámetros principales en relación a los óptimos. Arriba a la izquierda está materia seca, si bien está en verde, nosotros preferimos, estos son datos de una base de datos de Estados Unidos y de Europa, en el cual esa alimentación de datos surge muchas veces de promedios de silajes confeccionados en otro lado. Nosotros decimos que el rango óptimo está un poco a la izquierda de la flecha que nos está marcando el valor de 42 casi que tuvo el silaje en este caso. La proteína cruda un poco más baja que lo esperable. El porcentaje de FDN no es que sea malo, está en 48%, pero hacia abajo es la degradación o degradabilidad de esa FDN, lo cual está en un rango rojo, o sea que su degradabilidad es baja. Acá hacia la derecha al medio hay cenizas, que en este caso no afecta y no es importante, pero de vuelta abajo hacia la derecha hay un indicador rojo que también tiene que ver con la degradación de la pared celular. Entonces, esto nos demuestra dos cosas: la importancia del momento óptimo y qué pasa cuando salimos del momento óptimo, y la importancia de las características de la planta, además de la proporción del grano. Así que te dejo de nuevo, Tomás. Muy bien. No, simplemente era el estudio del caso específico de Marcelo, contar un poco los resultados, que después él lo tradujo en producción de carne, ¿no? Y fue, como decía Gaspo, fuimos desde el final del cuento hasta el inicio. Así que bueno, excelente. Marcelo, muchas gracias.